Como ven ese cuadro que tienen al frente, en eso quedamos la quincena pasada, no pasamos de ahí. Había hecho la explicación de cómo fue la descendencia de Abraham. Solo quiero hacer una pequeña anotación un poquito más. Cuando Abraham en el capítulo 14, verso 13 del libro de Génesis, dice así: y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el cinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol, hermano de Anner, los cuales eran aliados de Abraham. Esta es la primera vez que se escucha la palabra hebreo en toda la Biblia. Antes de este momento, nunca se había escuchado la palabra hebreo. Si ustedes se escuchó o se menciona la palabra Eber, que sería un hombre, que es el cuarto hijo de Sem, pero no la palabra hebreo como tal. Así que la primera vez que usted encuentra registrada esa palabra está en Génesis capítulo 14, en el verso 13 se le llama a Abraham el hebreo. Como ven en el cuadro que mostré yo hace 15 días, de Abraham nace el primer hijo de él, que se llama Ismael, que es el que los que vamos a estudiar ahora, Ismael e Isaac. Y después de Setura le nacen todos estos hijos que usted ve a la izquierda, que es Sua, Iscar, Madián, Medán, Yoscan y Simran. Estos son los hijos de él. De aquí vienen todos los árabes. Si Abraham es el hebreo y es de origen semita, entonces todos los que nacen de él, de ahí para abajo, son tanto hebreos como semitas. Hay que hacer la diferencia entre los hijos de la promesa que vienen de Isaac, pero no podemos decir que los hijos de Abraham no son semitas o no son hebreos todos. Esto es importante recalcarlo, porque cuando usted se da cuenta que de Abraham defienden los árabes, básicamente ellos son hebreos. No son hebreos en nuestro pensamiento actual, no son hebreos en nuestra connotación actual, sino por descender de Abraham. Es una cuestión no solo de lógica, sino de linaje. Cuando vemos a estos hijos que nacen de Isaac, después viene Jacob y nacen todos los hijos de Jacob, todos saliendo de los lomos de Abraham, entonces nos damos cuenta que el problema del Medio Oriente es un problema de familia, básicamente. Es un problema donde la familia se está peleando por la herencia de papá. No voy a explicar todo este cuadrito que había explicado la vez pasada porque ya usamos bastante tiempo para eso, sino que vamos a empezar a leer lo que es Génesis capítulo 21. Vamos a comenzar con esa lectura y les voy a pedir que abran el capítulo 21 y empezamos en el verso 1. Esta es la lectura guiada que tenemos. Estamos estudiando los patriarcas. Empezamos estudiando a Abraham, después vamos a seguir con Isaac, después vamos a seguir con Jacob y la línea que vamos a tomar, que fue la que expliqué en el gráfico la quincena pasada, vamos a seguir por José y de ahí vamos a seguir por los hijos de José. ¿Por qué vamos a estudiar el sistema patriarcal en esa línea? Porque es el que nos compete a nosotros. Nosotros venimos de ese sistema, o sea, de esa línea, de la línea gentil. Dice el texto en Génesis capítulo 21, dice en el verso 1, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. ¿Se acuerda que él había visitado hacía un tiempo a Abraham y le dijo que iba a tener un hijo, que al siguiente año, a partir de esta fecha, cuando él le volviera a visitar, se iba a encontrar con que Sara iba a tener a su hijo, ¿verdad? Entonces visitó Jehová a Sara como había dicho e hizo Jehová con Sara como había hablado. Esto es muy importante. Había dicho, había hablado. Yo quiero que rescatemos esto porque esto es lo que nos enseña a nosotros que las cosas se hacen como Dios las dice y como Dios las manda. Cuando digo se hacen como Dios las dice y como Dios las manda es que Dios va a hacer que todo a su tiempo suceda como Él lo estableció. ¿Por qué es importante esto? Porque hoy en día mucha gente está declarando, mucha gente está tratando pensando que por su forma de orar, que por su forma de proyectarse como iglesia van a cambiar lo que ya Jesús profetizó o lo que ya Dios profetizó. Y nosotros no vamos a poder cambiar absolutamente nada de lo que Dios ya definió que iba a suceder.
Por lo tanto, por mucho que nosotros oremos, lo que son los tiempos de dolores se van a dar. Por mucho que nosotros oremos, el tiempo de terremotos, el tiempo de aflicción, todo se va a dar. No va a cambiar absolutamente nada. Nosotros tenemos no que orar para que las cosas no pasen porque van a pasar. Nosotros tenemos que orar como oró Jesús para que nuestra fe no falte mientras las cosas están pasando y para que Él nos guarde en su regazo mientras las cosas están pasando. Esa debe ser nuestra oración. Es un error pensar que nosotros podemos cambiar algo de lo que está profetizado por Dios porque oramos. Entonces dice que Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios había dicho. Si nosotros analizamos que Abraham había llegado, había recibido la visita de 3 ángeles, y esos 3 ángeles, entre uno de los 3 estaba Dios. Una vez que se separaron, tomaron hacia, dos ángeles tomaron hacia Sodoma y Gomorra, y uno, que es Dios, se quedó con Abraham hablando con él, que fue al que él le oró, y él le dijo que si hubieran 50, que si hubieran 45, toda esta oración que estudiamos nosotros en la lección pasada. De ese momento a este momento ha pasado un año. ¿Y por qué ha pasado un año? Porque recordemos que el texto nos dice a nosotros que en el tiempo que Dios había dicho, Sara concibió y dio a luz a un hijo, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a pasar aquí el recuadro. Y dice, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació. Dice, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz. Sara le llamó Isaac. Después dice el texto, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Vea cómo se repite esta expresión, como Dios había dicho, como Dios le había mandado, en el tiempo que Dios había dicho. Esto debemos de tenerlo presente porque es un mensaje muy poderoso el que está dejando el registro de Génesis aquí, porque está hablando de la soberanía de Dios, básicamente. Está poniendo siempre al frente cómo Dios tiene el control de lo que Él dice y nadie puede salirse de ese control que Dios ha establecido. Y continúa el texto diciendo, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Aquí voy a hacer una pausa y le voy a pedir a alguno que me busque Génesis 16:16 y me lo lea. El primero que lo encuentra, abre el micrófono y me lo lea. Génesis 16:16. Repito, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. ¿Alguien lo encontró? ¿Lo tiene, don Carlos? Sí, señor. Ajá. Dice, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Era Agar de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Por lo tanto, cuando Ismael nació, desde el momento en que Ismael nació hasta el momento que Isaac nació, ¿cuántos años han pasado? 14 años, ¿verdad? ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces cuando las personas leen este texto no se dan cuenta de la diferencia de edades de los dos niños. Piensan que eran dos niños chiquitos que estaban peleando y piensan que eran dos niños pequeñitos de los cuales nació el conflicto. No, era un jovencito que cuando Abraham nació tenía 86 años él y ahora tiene 100. Estamos hablando de 14 años después está naciendo Isaac. Esa es la diferencia que hay entre un niño y el otro. Tomen en cuenta esto porque esto es importante para ciertas cosas que se van a presentar y ciertos acontecimientos que vamos a ver para ver la gran diferencia que hay entre un muchacho y el otro a la hora de leer los textos. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. ¿Qué es lo que está diciendo Sara? Lo tico es, ¿quién se iba a imaginar? ¿Quién se iba a imaginar que a estas alturas yo iba a tener un bebé y le iba a dar de mamar? Eso es lo que ella está pensando. Dice, a estas alturas ya Abraham de 100 años y yo con la edad que tengo a estas alturas yo iba a estar teniendo un niño. ¿Quién se lo iba a imaginar?
Recordemos que ella, cuando dice Dios me ha hecho reír, fue justamente porque cuando se dijo que iba a quedar embarazada, ella se puso a reír. Y fue cuando Dios le dijo, ¿por qué te ríes? Le dice. Y entonces ella le dice, no, no me he reído. Le digo, claro que te has reído, le dice. Y dentro de el tiempo establecido, volveré a ti y tendrás un niño. Vea qué hermoso, mis hermanos. O sea, prestemos la atención a esto. Qué belleza. Cuando Dios dice que algo se va a dar, que algo va a acontecernos en nuestras vidas, o que Él prometió algo, aunque nos cause risa, aunque nos cause duda, aunque nosotros no tengamos la fe suficiente, y esto es muy importante, aunque nosotros no tengamos la fe suficiente, eso no limita a Dios para hacer lo que Él quiere. A veces nosotros pensamos que usted y yo tenemos que tener fe para que algo pase, y se nos ha enseñado muchas veces eso, pero en ese momento Sara no tenía fe. Sara se puso a reír. Él le dice, ¿por qué se ríe? Y no solo eso, sino que él le añadió, ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña a nosotros que nosotros sí es cierto que debemos de pedirle al Señor y tenemos que saber pedirle al Señor, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice que nosotros no recibimos lo que pedimos porque pedimos mal. Pero entonces, ¿a qué se refiere que nosotros cuando pedimos, pedimos mal? Bueno, porque nosotros no creemos realmente en que Dios vaya o no vaya a hacer algo. Porque hoy en día la gente duda tanto de que Dios pueda sanar a una persona, que Dios pueda hacer un milagro y que solo eso era para el tiempo de antes. ¿Cuál es la duda de las personas? ¿Por qué el ser humano duda de eso si Dios es el mismo ayer, es el mismo Dios hoy y es el mismo Dios siempre? Bueno, la razón por la que el ser humano duda no es en realidad por Dios, porque es imposible dudar de Dios. O sea, cuando digo dudar de Dios, sino porque el ser humano en sí mismo duda de sí mismo, de su propia fe. Cuando digo duda de sí mismo, de que en realidad lo que el hombre está creyendo, o lo que yo como ser humano estoy creyendo, o yo como pastor estoy creyendo, o ustedes están creyendo, uno duda de uno mismo. ¿Será que tengo la suficiente fe? ¿Será que realmente estoy creyendo eso? Entonces estoy depositando de esa manera mi fe no en Dios, sino en mí mismo. Vea qué importante esto. Estoy depositando mi fe en mi fe. O sea, estoy teniendo fe en mi capacidad de creer. Entonces no estoy poniendo mi fe en Dios. Ahora, eso parece como un juego de palabras, pero es la verdad. La verdad que nos enseña la palabra de Dios a nosotros es que cuando yo creo en la capacidad mía de creer, entonces no estoy creyendo en Dios, estoy creyendo en mí mismo. Entonces no solamente es falta de fe, sino también es idolatría. Porque pienso en mi bondad, pienso en mi capacidad, pienso en mi santidad, pienso en que soy yo el que está haciendo las cosas. Y resulta que Dios me dice a mí y me está enseñando a mí que mi fe debe estar depositada completamente y confiado en que Dios está tomando la mejor decisión. Aunque yo me ría, aunque yo dude, aunque yo no crea, o aunque crea poquito o crea mucho. Dice en Jeremías que cuando la palabra de nosotros sale de la boca hacia Dios, hacerle una petición, ya la respuesta está, aún antes de salir de la boca, ya la respuesta está. Lo cual significa que antes de que yo pida, ya Dios sabe lo que necesito y ya tiene Dios establecido lo que yo necesito. Entonces, ¿en qué consiste la fe? Y esto es muy importante porque estamos hablando del padre de la fe, aunque estamos hablando de Sara, su esposa. ¿En qué consiste la fe? La fe no consiste en lo que yo creo. La fe no consiste en lo que yo doy por cierto. La fe no consiste en mi fe. A ver si puedo explicarme esto y si quieren intervenir para que hablemos un poquito de esto. Entonces, ¿en qué consiste realmente la fe? La fe consiste realmente en que yo voy a creer y tener la certeza de que Dios va a hacer lo que es mejor para mí, muy a pesar de lo que yo creo. A ver, hablemos un poquito de esto. ¿Hay alguien que quiere participar en esto? Porque esto es tan Yo quisiera, interesante. Claro que sí, dígame, don Max. yo, em, si algo he aprendido es a aceptar con humildad y creyendo siempre que es la voluntad del Señor lo que me pase todos los días, Ujú. porque Él tiene un plan establecido, como usted dice, y hay que tener la firme convicción de que eso no lo va a cambiar nadie. Entonces, pase lo que pase,
hay que mantener la serenidad, la calma, agachar la cabeza y decir todos los días, Señor, si esta es tu voluntad, lo acepto y se acabó. Ujú. Tenemos que depositar nuestra fe absoluta en Él y, y aunque no estemos de acuerdo, debemos aceptarlo. Pienso yo que es como cuando usted estaba joven y sus papás le daban una orden. Si usted respetaba y amaba a sus papás, usted hacía caso por obediencia, por ese respeto y por ese amor que tiene usted hacia sus padres. Así que si el Padre Celestial es lo mismo. Así es, Max. Y es interesante la forma en que nosotros podemos abordar el concepto de fe. ¿Por qué? Porque nosotros hemos trabajado y por eso es que muchas veces se dice es que nosotros vivimos por fe y no por vista. Pero cuando hablamos de fe y no vista, estamos poniendo la fe en nuestra fe, que es lo que estoy tratando de traer, lo que está en mi espíritu, lo que está en mi alma, lo que Dios me ha enseñado a mí, que a veces nosotros depositamos la fe en nuestra fe. Y eso no es fe. Como les digo, aparte que es idolatría, no es confiar en Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que aprender? Debo de aprender que indiferentemente de lo que yo crea, lo que Dios va a hacer es lo justo, es lo correcto, es lo mejor. Y ahí es donde radica la fe. O sea, la fe no radica en que la respuesta me sea favorable a mí. La fe no radica en que yo voy a obtener lo que estoy pidiendo. La fe no radica en que las cosas van a salir de la manera que yo creo. La fe creo que está contemplada en Romanos capítulo 8, en el verso 28, cuando dice que sabemos, conocimiento, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. A los que conforme a su propósito hemos sido llamados. O sea, la fe radica en considerar a Dios el artífice, el arquitecto de la vida. Y que como Él es el arquitecto de la vida, nuestros pensamientos son tan limitados, que no podemos entender el alcance que tiene lo que Dios hace. Sara se puso a reír. ¿Cuántos años tenía Sara? Sara, imagínense que Abraham tenía 99 años, porque tiene 100 años cuando nace Isaac. Y lo que ella se hace es reírse y dice, pero ¿cómo voy a tener yo un bebé a estas alturas? Estéril, todo el aparato reproductor tenía que restaurarse, porque no era un asunto nada más de quedar embarazada, sino para que ella pudiera tener al bebé, para que ella pudiera alimentar al bebé, para que pudiera nutrirlo. Y por eso ella dice, ¿quién dijera? Dice, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? O sea, ¿quién se iba a imaginar semejante cosa? Pero ahí es donde radica justamente la fe. ¿Ella tuvo fe? No, ella no tuvo fe. Porque ella se rió cuando le dijeron que iba a quedar embarazada. Ahora preguntémonos, ¿Abraham tuvo fe? No, tampoco Abraham tuvo fe porque él sabía que de sus lomos y de Sara tenía que nacer un bebé. Entonces él aceptó tener un hijo con Agar porque tampoco tuvo fe. Entonces, ¿por qué le llamamos a Abraham el padre de la fe? Bueno, a Abraham se le llama el padre de la fe porque un día, no en ese momento, sino en un proceso en el cual fue aprendiendo él, llegó a entender, que lo vamos a ver en el capítulo 22, llegó a entender que si Dios le había dicho que en ese hijo iba a tener descendencia y lo mandó a sacrificarlo, ahí sí llegó a entender, llegó a comprender que Dios tenía la capacidad y el poder de resucitar a ese muchacho. Y eso lo vamos a ver en el otro capítulo, no lo voy a abordar ahora. Por eso es que al hablar de los patriarcas y hablar alrededor de Abraham, nosotros tenemos que ver que la fe de él alcanzó y trascendió los tiempos. Una vez que el Señor le había enseñado y le había mostrado quién era él. Cuando digo él, no estoy hablando de Abraham, sino quién era Dios. Que en él sí iba a sostener absolutamente todo. Y que porque Dios lo dijo, que es lo que dice el libro de Hebreos, en el libro de Hebreos no dice que Abraham confió en la promesa, sino en el que había dado la promesa, que es lo que acabo de decir. Abraham no confió en la promesa en sí, ni confió en creer él en esa promesa, sino que porque Dios lo dijo, se iba a cumplir. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte, a participar en esto? Este tema es muy rico porque ahí entonces vemos cómo se ha hecho la manipulación de lo que es fe cuando no se enseña correctamente lo que es tener fe. Porque tener fe y tener la fe de Jesucristo es confiar plenamente
en que no importa lo que veamos, no importa lo oscuro que se vean las cosas, no importa lo difícil que se vean las cosas, yo debo de creer que todo me va a ayudar para bien, porque Dios lo dijo. Pastor, Dime. y automáticamente esa fe es lo que trae paz a su corazón, a su Claro, espíritu. claro que sí. Esa fe, no la fe depositada en lo que necesito, sino la fe depositada en Dios mismo. En que lo que sucede es la voluntad de Dios. Correcto. Lo voy a resumir a algo. Fe en la soberanía de Dios. Eso. Fe en la soberanía de Dios, en su soberana decisión, en lo que Él mueve. Si alguien muere y muere joven, y yo me pregunto, pero ¿por qué esta persona murió? Si era una buena persona, ¿y por qué tan joven? Mi fe debería decir, no sé por qué murió, pero Dios sabe por qué y Él lo hace bien. Ay, pero ¿por qué mueren personas que honran a su padre y a su madre y la palabra de Dios dice que serán de larga vida? No lo sé, Dios es el que sabe por qué pasó eso. Pero ¿por qué las personas que se comportan bien les pasan cosas malas y a los que se portan mal les pasan cosas buenas? No lo sé. O sea, la fe consiste en no moverme por las circunstancias. La fe consiste en entender que el plan de Dios es tan perfecto y tan incomprensible para mí que va más allá de mi entendimiento y entonces mejor solamente me dedico a darle gracias y adorarlo. Eso, en eso consiste la fe. Y eso Pastor, fue lo que le está pasando a ella. Dime, ¿quién me habló ahí, Adrián? usted está diciendo que la fe no consiste tanto en el creer, sino en la aceptación. No, no, aceptación es una cosa, hay dos cosas hay dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Porque aceptar podría caer en resignación, son dos cosas diferentes. Y hay que ver qué estoy entendiendo por aceptación, porque aceptación es decir, ah, de ahí, Dios es Dios y ¿qué me queda? Eso no es fe. ¿Por qué? Porque aceptación es, de ahí no me queda otra. Y eso no es fe, es que la fe va más allá de la aceptación. Y teniendo cuidado que no sea resignación. Porque si entonces yo lo que estoy haciendo es resignándome a lo que Dios hace, no estoy teniendo fe. Y si yo solo estoy aceptando lo que Dios hace, no estoy teniendo fe tampoco. Es que esto es muy delicado, es un hilo tan delgado. Y entonces, pastor, si yo tengo, es que aceptar y estar de acuerdo son dos cosas diferentes. Porque cuando yo acepto algo o cuando yo me resigno a algo, es porque no me queda otra salida. Cuando yo estoy de acuerdo, yo digo, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, que fue lo que dijo Jesús. Que se haga tu voluntad y no la mía. Lo que estoy diciendo, estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, Señor. Lo recibo, lo agradezco y lo adoro. Voy a preguntarle algo. Vamos a imaginarnos. Imaginémonos que nosotros llegamos, voy a ponerme yo en ese lugar. Yo llego ante el doctor. El doctor me hace un examen. Y el doctor me dice, José, usted tiene apenas 2 meses de vida porque le encontramos un tumor fulminante en el corazón, en el cerebro. Yo puedo hacer esto. De ahí, Señor. Ay, me resigno. Ya, ¿y qué me queda, verdad? O sea, ¿qué me queda? Me puedo sentir triste y que me entre la resignación a lo que estoy recibiendo como noticia. Eso es una cosa. Vamos al segundo punto. Señor, yo acepto lo que me diste a mí, acepto que tu voluntad está operando en mí, lo acepto porque sé que Él es Dios, pero solo lo estoy aceptando nada más. O sea, no estoy subiendo a una posición en la cual yo honre a Dios con lo que estoy haciendo. Ahora vamos a la parte donde ya estamos hablando de la fe. La fe es que cuando me digan eso, a mí me dicen eso y yo digo, Señor, yo te alabo, yo te honro, yo te glorifico. Señor, te doy gracias, Señor, por la enfermedad que tengo. ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo? Estoy adorando por lo que Dios me está dando, aunque sea una enfermedad. A ver si me explico, mis hermanos. Si lo que Dios hace en mí, sea lo que sea, produce adoración, aunque me duela, eso es fe. Y eso es estar de acuerdo a la mente de Dios, que era lo que hacía David. David dice, me deleito en tus mandamientos. Tus mandamientos me son deliciosos. Pero esos mandamientos le quitaron a un hijo.
Murió el hijo, pero él adoró a Dios por eso. Le rogó a Dios, pero al final de cuentas, cuando lo determinó, le adoró. Job le dijo a su esposa, hemos de recibir de Dios lo bueno y no lo malo. Y dice el texto, y no le dio a Dios despropósito en todo esto. A ver si trato de explicar un poco más lo que está en mi espíritu acerca de lo que es tener fe en Dios. Lo que pase, lo que nos acontezca, no importa lo que sea, debe llevarnos a adorar a Dios. A adorar, mis hermanos. Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes y piensen, ¿ustedes han adorado a Dios en los tiempos difíciles? Cuando se está lo más, ¿sabe qué hacemos nosotros? Lloramos. ¿Sabe qué hacemos nosotros? Nos afligimos, nos rendimos, pero nos lleva a adorar a Dios esa situación. O sea, nos lleva a decirle, exaltado sea tu nombre, Señor, te voy a estar cantando. ¿Sabe qué hacían los cristianos del primer siglo cuando los iban a tirar a los leones, cuando los iban a quemar, cuando los iban a matar? Cantaban. Y tanto es así que la historia dice que Nerón decía, pero ¿por qué cantan? O sea, ¿por qué cantan si los vamos a matar? Para Nerón era incomprensible que un grupo de personas que estaban siendo sacrificados cantaran, alabaran y adoraran. Eso no cabía en la mente de él. Porque el único que podía tal vez tener una idea próxima a lo que estamos hablando es Pablo. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. José, usted tiene 2 meses de vida, tienes un tumor fulminante, vas a morir en 2 meses. Señor, en 2 meses te voy a ver cara a cara, te adoro, Señor, te alabo, gracias, bendito Dios. Tú me estás llevando a ti, a tu regazo, Señor, bienvenida sea la muerte. ¿Me explico? ¿Algo quieres decir, Carlos? Sí, señor. Estaba buscando que en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. La certeza, como lo hemos aprendido, es tener realmente la convicción, estar claros en que una vez que Dios, porque nosotros no podemos hacer eso, fue Dios el que nos arrastró hacia Él. Una vez que Dios nos arrastra, el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesús, entonces ya Él nos abre, o sea, es como que nos pone esa luz en nuestro espíritu y nos da nosotros tenemos que tener esa certeza de que aunque no lo veamos a Él, aunque no podamos en este momento, ¿verdad? Ni tocarlo, ni nada, pero tenemos esa certeza que el día de mañana, pase lo que usted estaba diciendo, pase lo que pase, tengamos buenas cosas, malas cosas, tenemos esa certeza de que el día que muramos vamos a estar en la presencia de Él. Y la convicción de lo que no se ve, es lo que estamos hablando, o sea, no lo vemos, pero, y mucha gente tal vez nos puede decir, es que ustedes están locos, porque es algo que ustedes nunca han visto, nada más lo leen y alguien se lo explica, pero esa convicción, esa certeza es lo que nos llena el espíritu de fe, de que tenemos que poner todo en manos de Él, definitivamente, y es lo que hemos aprendido. Antes, cuando como Job, que decía, de oídas te había oído, pero cuando él vio realmente, cuando él sintió la presencia de Dios en su corazón, él ya como que se le llenó ese espíritu de fe, tuvo más certeza de que realmente él está vivo y que nunca ha muerto. Entonces, para mí, eso es tener fe. Tener fe es algo que nosotros tenemos que tener ahí día a día, como decía mi amigo y hermano Max, día a día tenemos que construirla, que tenemos que estar aferrados a eso realmente, porque eso es lo que nos llena el espíritu, nos llena el corazón, pase lo que pase, no importa,
las circunstancias, pero tenemos que tener la convicción y me encanta porque es que es la certeza de lo que no vemos, pero tenemos la esperanza de que realmente en algún momento, ya sea que Él venga por nosotros o estemos nosotros en la presencia de Él. Gracias, don Carlos. Quiero ampliarle a lo que don Carlos está diciendo y o me gustaría tratar de ir formando un cuadro de lo que está pasando. Nos estamos quedando mucho en el capítulo 21 de Génesis, pero no importa, porque lo importante es estar bien claros de por qué este hombre y esta mujer pasaron por lo que pasaron para que los veamos como ejemplo de fe. Voy a mencionar a Habacuc, pero antes de mencionar a Habacuc voy a tratar de hacer una ilustración. De los que están aquí, ¿cuántos en un momento difícil o no en un momento o tal vez en un momento no tan difícil, pero donde usted se sentía seguro con el trabajo, se sentía bien, a alguien ha llegado al trabajo y le han tenido la carta de despido y le han dicho, mira, hasta aquí. Muchas gracias, ya hasta hoy trabajas con nosotros y te quedas sin trabajo. ¿A alguno le ha pasado eso en algún momento? Que le hayan dado, a usted le pasó, don Carlos. ¿Qué sintió en ese A momento? mí, A usted también, Adrián. Ok. Vamos con don Carlos primero y ahora don Adrián nos cuenta ¿Qué cómo fue sentí esa yo en ese experiencia. momento? ¿Cuál fue su experiencia? Tenía yo tal vez 23 años y ya tenía a mis dos hijos. Roy más o menos tal vez de 5 años o algo así. Y Steven estaba pequeñito. A mí me acaban de contratar, yo tenía 3 meses de trabajar ahí. Había dejado un trabajo bueno, estable, pero me llamaron para trabajar ahí porque era mejor salario. A los 3 meses exactos me dice la jefa, la dueña del laboratorio, qué pena, don Carlos, pero tengo que despedirlo porque las cargas sociales me están ahogando. De ahí yo sentí que todo se me derrumbaba. Yo primero pensé en mi familia y ahora qué voy a hacer. Es la primera vez que me pasaba eso. Y todo se vino abajo en un momento, en un segundo. Pero qué curioso, pastor, que usted toque ese tema, porque ahora que estaba el fin de semana en San Carlos, mi hermano Memo, que fue conmigo, me preguntó, Carlos, ¿cómo fue que usted conoció a Max? Y fue precisamente ese día que a mí me despidieron, una hora o algo así, sonó el teléfono del laboratorio y contestó la muchacha, Mauro. Y yo la oigo ahí conversando y colgó y me dice, Carlos, hay un muchacho, Max, que está buscando a alguien con sus actitudes y quiere venir a hablar con usted. Y yo le dije, por supuesto, dígale que sí. Bueno, ya ahí es otra historia, pero 30 años después, Max y yo estamos aquí profesando la misma fe y siendo, éramos socios, somos amigos y ahora somos hermanos en la fe. O sea, vea el proceso que Dios nos ha llevado y todo empezó ahí. Ok, y ahorita vengo con usted de regreso, don Carlos. Acordémonos lo que él nos está contando, porque lo que estoy tratando es de llevar al entendimiento de lo que es fe, de lo que es realmente tener fe. Porque la gente ha manipulado esta palabra y ha manipulado esta forma en que la que el Señor nos enseña a nosotros a creer que porque yo digo algo va a pasar. Y eso no es fe, eso no es fe. Y no es aceptación ni es resignación tampoco, ¿verdad? Si no va más allá de eso. Ahorita vuelvo con don Carlos a decirle algo. Voy con Adrián, que él nos quería también contar. Cuénteme, don Adrián, ¿qué sintió usted? breve, pastor. Bueno, me dijeron que no había cumplido con las expectativas que tenían de mí. Entonces pensé que era no sé si pueda usar el término, pensé que era un bueno para nada, porque me desilusioné todo y fue devastador por algún tiempo. Al final, un poco de superación. Ok, don Adrián, gracias. Voy a ir a donde Habacuc y vuelvo a ustedes, ¿está bien? Vamos a donde Habacuc. En Habacuc capítulo 1 voy a leer unos versos y en Habacuc capítulo 3 voy a leer el final. Vamos a hablar de Habacuc cuando inicia la charla con Dios y Habacuc cómo termina la charla con Dios. Él inicia así, Habacuc capítulo 1, verso 1, la profecía que vio el profeta Habacuc. Y Habacuc pregunta, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás?
y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción, violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Escuche lo que Habacuc está diciendo. Habacuc está diciendo, Señor, están pasando cosas malas y usted no las resuelve. Están pasando cosas malas y usted no me escucha. ¿Hasta cuándo voy a estar sin escuchar? Hay un reclamo de Habacuc a la forma en que Dios reacciona, a la forma en que él está percibiendo a Dios. Ahí no hay fe. Ahí lo que hay es un dolor de creer que Dios no tiene el control correcto, que Dios no tiene, que Dios se le está escapando todo de las manos. Tal vez en su momento don Adrián o una persona que fue despedida, o en este caso en la charla de don Carlos nos dice, pero estoy mal, o sea, me quedé sin trabajo, ¿qué voy a hacer? Tengo los chiquitos y ahora ¿hacia dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar mis cuentas? ¿Cómo voy a pagar las cosas? ¿Qué voy a hacer? En el verso 5 de Habacuc 1 dice, oiga lo que dice Dios, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no lo creeréis. Está hablando Dios. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que los lobos nocturnos. Y los jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos con arena. Escarnecerá a los reyes, a los príncipes hará burla, se reirá de toda la fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Habacuc le pregunta que hasta cuándo Dios les va a contestar, que hasta cuándo Dios los va a responder, hasta cuándo Dios va a hacer justicia porque el malo es muy malo. Es básicamente lo que Habacuc está diciendo. Y Dios le dice, no es así. O sea, más bien voy a hacer algo más. Voy a mandar a los caldeos y los van a destruir, los van a apresar y se los van a llevar. Es como que le dijeran a don Carlos ese día, viene don Carlos y pierde el trabajo ese día, le dan la carta de despido, sale y le dice al señor, señor, pero ¿y ahora me voy a quedar sin trabajo? ¿Y cómo voy a hacer para pagarle a los chiquitos, la comida a los chiquitos? ¿Cómo voy a hacer? No, mira, Carlos, no solamente perdiste el trabajo, sino que resulta que vas a perder también el carro, vas a perder también la casa, vas a perder también todos los muebles, o sea, te vas a quedar sin nada. Eso es lo que Habacuc está recibiendo. No, pero señor, ¿cómo? O sea, no, señor, ¿qué es esto? Te estoy pidiendo que me ayudes, te estoy pidiendo que me vas a decir que me va a ir peor, que de las cosas que me están pasando más bien van a ir peor. O como que a don Adrián le dicen, te quedaste sin trabajo, pero voy a decirte que no solo te quedaste sin trabajo, sino que durante 6 meses o un año no vas a tener trabajo. No, pero entonces, ¿dónde está eso? Esa es la respuesta que a nosotros nos parece extraña de Dios. Pero Dios dijo a través de Jeremías que los había mandado en cautiverio para buscar algo que el hombre no estaba buscando. Y era que una vez los corazones de ellos se voltearan a él genuinamente, sinceramente, y lo llamaran y le clamaran, y entonces lo adoraran y lo amaran, de manera que él los iba a escuchar, porque entonces eran corazones contritos y humillados. Habacuc llega a ese entendimiento. Habacuc llega a ver que Dios tiene propósitos que no son comprensibles para el ser humano, que nos llevan a un mejor momento. Entonces Habacuc en el capítulo 3 dice así, en el capítulo 3, en el verso 17, dice, a ver si lo leo a partir de ahí, sí, el verso 17, aunque la higuera no florezca, dice, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Escuche, aunque pase eso, Señor, aunque mande a los caldeos, aunque nos lleven presos,
O voy a añadirlo, aunque le hubiera dicho a don Carlos, mira, don Carlos, aunque te vamos a quitar los muebles, aunque te vamos a quitar la casa, aunque te vamos a quitar el carro, aunque te vamos a quitar todo, dice, yo, aunque eso pasara, me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como siervas y en mis alturas me hace andar. Ahora voy a volver a don Carlos y voy a volver a Adrián, pero más a don Carlos, un poquito más que a Adrián, porque el hecho es que don Carlos añadió algo que voy a usar de ejemplo. Esta mujer, Sara, se puso a reír un año atrás. Y el Señor le dice, ¿por qué te ríes? Le dice. Ella no se estaba riendo porque ella confiara, ella se estaba riendo de nerviosismo, es decir, ¿cómo voy a estar yo quedar embarazada si soy una mujer anciana? Y el Señor le dijo, ¿te has reído? ¿Hay algo imposible para Dios? Le dice. Y le dice, no hay nada imposible para Dios. Y un año después el Señor está de regreso y está quedando encinta y está naciendo Isaac un año después. O sea, fuera de la mente de ella, incomprensible para ella, ella vio que lo que Dios había determinado se había cumplido. Si nosotros pensáramos realmente con fe realmente, la reacción normal de una persona que tiene fe sería decirle, y voy a ir con don Carlos, sería que don Carlos, saliendo de esa oficina con la carta de despido en la mano, le diera una hora de adoración a Dios, una hora de exaltación a Dios y levantara sus manos y le dijera, Señor, te adoro, te doy gracias, Señor, porque me estás abriendo una puerta que yo no sé. Me quedé sin trabajo, pero porque hay algo mejor. No sé lo que estás haciendo, pero lo que estás haciendo es perfecto. Confío, creo en lo que estás haciendo. Si me quitaste el trabajo, si me quitaste esto es porque hay algo mejor para mí. Eso es fe. Eso es fe. Me estoy explicando, mis hermanos. Eso es fe. La fe es creer que lo que Dios está haciendo es tan perfecto e incomprensible para nosotros que nosotros, aunque no lo entendemos, mis hermanos, aunque no lo entendemos, va a llevarnos a buen final. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hoy, 30 años después, han pasado cosas positivas, han pasado cosas negativas, han pasado risas, han pasado tristezas, pero le ha dado Dios el sustento a don Carlos durante 30 años. Hoy nosotros estamos en situaciones difíciles. Y si nosotros no nos quejáramos, si nosotros realmente tomáramos realmente al Dios al que servimos y le dijéramos, Señor, gracias. Gracias por lo que yo estoy perdiendo en este momento, porque no lo entiendo, pero yo sé que detrás de esto hay un propósito mejor, mucho mayor de lo que yo pueda entender. Eso es fe. Y por eso esta mujer al final se estaba riendo. Así que ya me volteo donde usted. Ahora, en algún momento usted dice, me sentí inútil, me sentí así, pero con lo que Dios le está enseñando a usted hoy, porque no sé hace cuánto pasó usted muy jovencito, no sé hace cuánto pasó eso, pero piense que Dios tiene un propósito mayor, un propósito mejor, totalmente alejado de nuestros pensamientos. Pero a veces cuando Dios nos quita algo es porque tiene algo que está para nosotros mucho mejor de lo que nosotros tenemos. Y no estamos hablando de la parte económica, porque cuando el pueblo fue capturado y llevado a Babilonia, cuando salió deseoso de escuchar la palabra de Dios. Salió deseoso de aprender la palabra de Dios. Y cuando Esdras abrió el libro, 70 años después del cautiverio, cuando Esdras abrió el libro, 40,000 personas cayeron de rodillas y apreciaron el libro. Por eso el Señor dice que cuando regresen ustedes, ustedes me van a adorar de manera genuina. Me explico con todo esto, mis hermanos. O sea, la fe no consiste en creer que Dios me va a responder según lo que yo creo. La fe no consiste en que Dios me va a responder según lo que a mí me gusta o lo que yo creo que está bien para mí. La fe consiste en saber que Dios va a responder según su propósito. Y su propósito es eterno. Supera mis expectativas, supera mis pensamientos,
me supera a mí en mucho. Y vuelvo. Entonces la fe no consiste en tener fe. La fe consiste en depositar la confianza total en lo que Dios es y en lo que Dios hace. Porque si yo confío en la fe que yo tengo porque yo tengo fe, entonces no estoy teniendo fe, sino que estoy practicando la idolatría, porque estoy creyendo que lo que yo pienso, que lo que yo creo, está por encima de lo que Dios piensa y de lo que Dios cree. Parece un trabalenguas lo que estoy diciendo. A Pablo le es difícil, a veces es difícil entender lo que él escribe, porque parece un trabalenguas. Pero si el Espíritu de Dios nos está dando a nosotros en este momento el entendimiento, yo creo que vamos a saber y vamos a entender lo que el libro de Hebreos dice, que Abraham tuvo fe en él que le había dado la promesa. Escuche, en él que le había dado la promesa, no en la promesa. ¿Alguien más quiere hacer un aporte para continuar la lectura? Y si no, a ver, ¿alguno más? ¿Estamos bien? Qué bien, bien clarito. Compartir pantalla de nuevo. Y seguimos leyendo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Verso 8 del capítulo 21. Verso 9. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, la cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Aquí vamos a hacer una pausa. Cuando una mujer destetaba en la antigüedad a un hijo, lo destetaba entre los 2 y los 3 años. Las mujeres les daban de mamar a los niños entre 2 y 3 años. Digamos que 2 para quedarnos a la mitad. El niño nació cuando Ismael tenía 14 años. Le sumamos 2 años, alrededor de 16 años tenía Ismael. Entonces vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, la cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac, que podría tener entre los 2 y los 3 años. Cuando yo no entiendo el proceso de los tiempos bíblicos, entonces pienso que un niño de 2 años está peleando con un niño de 3 años. O que un niño de 2 años está peleando con un niño de 5 años. Tenemos un muchachito de 16 años que está haciendo, pongo comillas, burla, porque la palabra no está definida correctamente ahí, está haciendo burla a su hijo Isaac. Lo que dice la historia oral de la Torá, cuando digo desde Adán hasta Moisés no hubo nada escrito, sino que se vivió sin documentos. Hasta que vino Moisés, entonces Moisés escribió lo que conocemos como el Pentateuco. Todo lo que se escribe en el Pentateuco se rescata de la historia oral. ¿Qué es la historia oral? Dejo de aquí para venir con ustedes. Voy a poner un ejemplo. Estamos hablando aquí nosotros, todos. Y en un momento determinado se viene un terremoto aquí donde estamos hablando nosotros. Entonces, durante el terremoto se caen las piezas del cielo raso de mi casa y me cae aquí en la cabeza y me abre la cabeza en el terremoto. Entonces pasa el terremoto, me llevan al hospital, me suturan la cabeza y ya, pasan los años y empiezan a pasar los años y los años. Allá cuando hayan pasado 30, 40 años, alguien viene y habla de la historia escrita. ¿Cuál es la historia escrita? La que tienen los noticieros. Hubo un terremoto en Alajuela. Eso es lo que está escrito. Durante el terremoto de Alajuela se cayeron muchas casas. Eso está escrito. Pero hay una historia oral donde don Max y don Carlos dicen, ¿te acordás? Ese día le cayó al pastor una cosa en la cabeza y le rajó la cabeza. Mira, sí es cierto, sí. Qué susto nos pegamos. Ajá, sí. Y no solo eso, se lo tuvieron que llevar al hospital y lo suturaron. Eso no está escrito, pero es parte de la historia. Lo cual significa que la historia oral debe de verse en conjunto con la historia escrita para tener un escenario más grande. En la historia oral hebrea, que es lo mismo, estamos viendo lo que está escrito, pero no estamos viendo la historia oral. En la historia oral hebrea, como Agar era egipcia y habían venido de Egipto, según la historia oral, lo que estaba haciendo era que el hijo
Ismael estaba con unos ídolos, estaba con unas cosas que estaba utilizando él, aprendidas de egipcios, porque su madre era egipcia, y cuando Sara vio a este niño, pequeñito de 2 años, que estaba en conjunto con su hermano más grande, aprendiendo cosas que no correspondían al carácter de Dios, que no correspondían al carácter que ella debía de enseñarle a él como mujer que traslada, hoy se llama el judaísmo, pero en ese entonces ella se llama la enseñanza del Señor porque todavía no había nacido el judaísmo. Ella dice, no puede heredar este con mi hijo. Este no puede heredar con mi hijo porque este tiene otro tipo de pensamiento, tiene otro tipo de adoración y mi hijo no puede estar con él. Esa es la historia que nosotros no manejamos cuando no entendemos cómo los hebreos se pasan el uno al otro la historia. Tenemos un niño de 16 años y uno de 2 años. No era burlarse de una manera como nosotros lo entendemos. No era burlarse de que, ay, sí, mira qué chiquillo tan orejón, o qué chiquillo tan narizón, o qué chiquillo tan feo, tan cachetón. No, no. Era que hubo una acción, una interacción entre los dos hermanos que era inaceptable para Sara según la fe que ella le estaba enseñando a él. Según la fe que Abraham le enseñaba a su familia también. Volvemos al texto y leamos lo que dice el texto. Dice, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, ¿por qué está tan definido esto? El hijo de Agar, la egipcia, ¿cuántos años tenía? 16, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. ¿Isaac quién es el hijo? Él es el hijo de la promesa. Por tanto, escuche, por tanto, concluyó, llegó a una definición que estos niños no pueden crecer juntos. Estos niños no pueden estar en el mismo sitio, estos niños no pueden estar compartiendo juntos, porque este niño va a desviar a mi hijo del propósito que Dios estableció para él. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Se oye egoísta, se oye malo, pero si yo no entiendo cómo funciona la historia oral alrededor del texto cuando lo enseñan los rabinos, entonces no entiendo qué tan grave fue lo que sucedió. Pero dice el verso 11, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. ¿Por qué? Porque dice, pero ¿por qué lo voy a echar si es Ismael? Es mi hijo también. Entonces yo no veo que sea tan serio esto como para echarlo. Lógicamente, Abraham no estaba viendo a Ismael en el peligro de desviar a su hijo de la adoración correcta hacia Dios, sino simplemente lo estaba viendo en el campo de su hijo. Nosotros, mis hermanos, para poder ver esto un poquito más profundo, deberíamos de analizarnos y deberíamos de analizar a la luz de lo que Dios le dijo a Abraham cuando le dijo que saliera de Ur de los Caldeos. Le dijo, deja tu parentela. ¿Quién era la parentela? Personas que adoraban a otros dioses, así lo dice en el libro de Jueces, que Abraham venía de una familia que adoraba a otros dioses. Entonces él dice, deja tu parentela. ¿Por qué hay que dejar su parentela? Porque hay que romper con cualquier cosa que no vaya de acuerdo al propósito de Dios. Y si nuestros parientes tienen otras cosas, otras conductas, otro tipo de adoración, otras cosas que van a alejar a nuestros hijos pequeñitos de la verdadera enseñanza de adoración a nuestro Padre, nosotros tenemos que dejar, pongo comillas, de forma figurada la parentela. Cuando digo de forma figurada, porque no quiere decir que usted no le hable a sus padres, que usted no le hable a sus tíos, que usted no le hable a sus primos, pero usted no puede permitir bajo ninguna circunstancia que su niño absorba enseñanzas que van contra el propósito de Dios para la espiritualidad de ese niño. Aunque sea su papá, aunque sea su mamá, aunque sea su tío, no importa quién sea, usted no puede permitir que esto se fomente en sus hijos pequeñitos, porque sus hijos pequeñitos van a crecer alejándose de Dios. Por eso es que a Abraham le pareció grave porque es mi hijo. Pero Dios, que todo lo ve y que ve más allá de lo que nosotros podemos entender, Dios le dijo esto, escuche. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. O sea, no le parezca grave lo que está pasando debido a lo que estás escuchando de que tienes que echar a ese muchacho, a Ismael. En todo lo que dijere Sara, escuche, en todo lo que dijere Sara, no está diciendo en algo que dijere Sara, sino en todo lo que dijere Sara, oye su voz.
porque en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué le está diciendo? Hágale caso a su esposa, porque su esposa está viendo algo que usted no está viendo. Su hijo no va a aprender correctamente mi propósito para que venga el Mesías, para que venga Jesús. Él debe de enseñarle adoración a sus descendientes, y la forma en que él está aprendiendo a la par de su hermano no lo guía, no lo lleva al propósito para el cual yo lo mandé a él, para el cual yo lo declaré hijo de la promesa. Entonces escucha a Sara. Si yo me devuelvo al capítulo 1, al capítulo 3 de Génesis, Dios le dice a Adán: por cuanto oísteis la voz de tu mujer, y viene y lo castiga. O sea, le dice, oyó la voz de su mujer. Pero en este caso le está diciendo, oiga todo, póngale atención a todo lo que va a decir Sara. Entonces no está en si usted escucha la voz de la esposa o no la escucha. Está en que usted escuche la advertencia correcta que Dios hace a través de su esposa cuando es en función de los propósitos de él. O sea, en el caso de Eva, ella se salió del propósito de Dios e hizo cosas que a ella le parecían correctas porque codició y pensó que con esto iba a tener mucha sabiduría y que con esto iba a llegar a ser como Dios. A esto no lo escuche, porque esto es contra la Biblia. No lo escuche. Si a mí, mi esposa, y no voy a decir mi esposa, sino hablando de manera general, si a mí mi esposa me dice, mira, es que los chiquitos los van a llevar a una fiesta de Halloween, entonces yo quiero permitirles, porque es mi papá, es mi mamá, yo los amo mucho, y cómo yo le voy a decir a mi papá y a mi mamá que no los lleven a una fiesta de Halloween. Entonces el Señor le dice, usted no tiene que escuchar a su esposa en eso, usted no puede permitir que su esposa lleve a sus chiquitos a aprender cosas que atenten contra la espiritualidad de ellos hacia mí. Entonces es el propósito de Dios y la enseñanza correcta que debe recibir el niño el que hace que mi esposa sea una buena consejera o no. Pero si yo soy el que quiero llevar a mis hijos a una fiesta de Halloween y resulta que mi esposa me dice, no, mi amor, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Qué están aprendiendo los chiquitos? Los chiquitos están aprendiendo cosas que son antibíblicas. Yo debo de escuchar a esa mujer porque está en el propósito de Dios y de acuerdo a lo que Dios establece. Espero estarme explicando, mis hermanos, porque eso es lo que está pasando acá. Lo que está pasando acá es que Sara vio el peligro que tenía su hijo en cuanto al propósito para el cual Dios lo había escogido. Y viene Dios y le dice, escucha, Sara, no se preocupe, yo voy a cuidar del muchacho, porque Dios no va a permitir que él perezca. Entonces por eso en el verso 13 dice, y también el hijo de la sierva, de él haré una gran nación, porque él es tu descendiente. No porque Ismael es Ismael, por favor, préstele atención a esto. No porque Ismael es Ismael, ni porque Ismael Dios lo considerara parte de la promesa, sino que voy a cuidarlo a él y le voy a dar una gran descendencia porque es tu hijo. Escuche, porque es tu hijo, la razón fue esa. Cuando Noé entra en el arca, Dios declara justo a Noé, no dice que declara justo ni a las esposas de sus hijos, ni a su esposa, ni a sus hijos. Declara justo a Noé. Y declara justo a Noé y lo salva con su familia. Lo cual significa que cuando un hombre hace lo correcto delante de Dios, arrastra a su familia. Cuando un hombre viene y hace lo que Dios establece como bien para la familia, arrastra a su familia. Cuando digo arrastra a su familia es que Dios respalda a este hombre, Dios honra a este hombre y Dios honra a la familia de este hombre cuando el hombre hace lo correcto. Y para que el hombre haga lo correcto delante de Dios debe saber cuándo escuchar a su esposa y cuándo no escucharla. Escucha a su esposa cuando funciona de acuerdo al propósito de Dios, cuando edifica, cuando bendice. Y no escucha a su esposa cuando su esposa aleja a la familia del propósito de Dios. De ahí es que la mujer virtuosa, dice el texto de Proverbios 31, la mujer virtuosa puede edificar la casa o puede... la mujer virtuosa no destruye la casa, pero la mujer virtuosa edifica la casa y la necia la destruye. Una mujer tiene un poder increíble de influencia en la familia. Una mujer tiene un poder increíble de influencia en el esposo. Es increíble la forma en que la mujer puede mover la familia en la dirección correcta o en la dirección incorrecta. Pero el hombre debe saber discernir cuándo está yéndose en la dirección incorrecta o cuándo se está yendo en la dirección correcta para poder caminar de acuerdo al propósito de Dios. Entonces Dios le dice, haré una nación de este muchacho. Entonces Abraham se levantó muy de mañana. Escuche lo que hace Abraham. Él estaba apesadumbrado, él no quería que Ismael se fuera, él no tanto Agar, sino su hijo, porque ahí lo dice, es por su hijo. Dice, y entonces Abraham se levantó muy de mañana, temprano, eso es madrugada, y tomó pan y un odre de agua.
Preste la atención a lo que estoy poniendo en rojo. Tomó pan, un poco, y un odre de agua. Según la historia no escrita, la ración de un día de comer. Eso fue lo que recogió. Y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro. Le entregó al muchacho y la despidió. Que le vaya bien. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. O sea, salió y empezó a caminar por todo lado sin rumbo. Y le faltó el agua del odre. Estamos hablando del desierto, por favor. La ración de un día. Le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Cuando se acaba el agua, lógicamente, en el desierto, una vez que se acaba el agua, el ser humano se empieza a deshidratar. Y después de la deshidratación viene la muerte. Entonces le dice, échese ahí, debajo del arbusto, y espere ahí. Se aleja ella, dice el verso 16, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco. Se calcula que son 100, 150 metros. Se alejó de donde estaba el muchacho. Porque, escuche lo que dice, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Solo piense en la condición que está este muchacho. Piense este jovencito de 16 años, cómo ella lo estaba viendo deshidratarse, cómo lo estaba viendo ella morir en el desierto. Y ella dice, no, yo lo voy a dejar debajo del árbol y me voy a ir porque yo no lo quiero ver cuando se muere. Yo no lo quiero ver morir. Eso yo no lo quiero. ¿Cómo una mamá simplemente va a ver morir y saber que allá estaba bien? Que el papá lo sacó al muchacho, lo dejó ir al desierto con una ración de un día solamente, con agua solo para un día, y ahora este muchacho se está muriendo. Estoy hablando de Ismael, está ahí perdiendo sus fuerzas porque el desierto, el calor abrasador lo está consumiendo. Y cuando ella se sentó enfrente, seguro enfrente es que ella lo veía así a lo largo, a 100, 150 metros, escuche lo que hace el muchacho. El muchacho alzó su voz y lloró. Alzó su voz es que empezó a clamar. Alzó su voz es que empezó a gritar. Alzó su voz es que quién sabe qué gritaba. No dice el texto que gritaba, pero él estaba gritando. Me imagino que decía, me estoy muriendo, necesito agua, ayúdame, o no sé lo que estaba diciendo, pero él alzó su voz y gritó. Y Dios oyó la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, escucha quién estaba hablando la voz del ángel de Dios. A una mujer egipcia, a una mujer desterrada, a una mujer que probablemente no enseñaba de acuerdo a lo que Dios había decidido, por lo cual fue echada del campamento. A una mujer que si usted y yo fuéramos, diríamos, esta mujer no merece ni siquiera el favor de Dios, ni que se le llame la atención. Y le dice Dios, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. ¿A quién oyó Dios? A Ismael. ¿Y qué le había prometido Dios a Abraham? No se preocupe, de él voy a hacer una gran nación. No se preocupe, solo entréguelo al desierto y yo me voy a encargar de él. Y le dice, levántate, Agar, levántate. Alza al muchacho. Solo préstele atención cómo estaba este joven. Ya no podía ni levantarse, ya no podía ni caminar, ya sus fuerzas estaban totalmente abandonándole. Y le dice, levántate, alza al muchacho y sosténlo en tu mano. Probablemente hasta mareado estaba, porque yo haré de él una gran nación. O sea, le dice, no se va a morir. Yo lo voy a salvar. No se va a morir. ¿Y por qué? Porque recuerde que lo hizo por amor a Abraham. Por honrar a Abraham. Entonces Dios le abrió los ojos. ¿A quién? A Agar. Y vio una fuente de agua y se fue y llenó el odre de agua y le dio de beber al muchacho. Esto es hermoso. Aquí hay misericordia. Aquí hay compasión. Aquí hay tantas cosas que usted y yo podríamos ver en Dios, en su bondad. Porque era Ismael el hebreo también. No era solo Ismael, era Ismael el hebreo. El que Dios había decidido proteger, cuidar y hacer una gran nación de él. Esto es un problema de familia.
Es un problema que no han entendido el Dios tan amoroso que ve igual al judío como al griego, que ve igual a la mujer como al hombre, que ve igual al que sabe mucho como al que no sabe, que ve igual al rico o al pobre. Me explico, mis hermanos. Este texto es algo que me enseña a mí de la bondad de Dios, que es inmensurable, que es inescrutable. O sea, que no hay forma de medir esa bondad de Dios, que sale el sol sobre justos y sobre injustos, que llueve sobre justos y sobre injustos. Y nosotros pensamos que Dios solo nos favorece a los que creemos en Él y a los que lo llamamos y a los que le adoramos. Y el Señor dice, en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Y esto incluye a los árabes, descendientes de Ismael. Y esto incluye a los hebreos y a los judíos, descendientes de Judá. Eso incluye a usted y me incluye a mí, porque Dios ha decidido derramar su bondad sobre todos nosotros. Ha decidido mostrarse, ha decidido mostrar su longanimidad, porque Dios tiene el control de absolutamente todo. Y aunque nosotros no lo entendamos, nosotros deberíamos de optar por actuar de la manera en que Dios nos llama a tener fe. Porque la fe no era solamente para Abraham, que su hijo Isaac era el hijo de la promesa. La fe también fue confiar en Dios, y le dio la ración de un día por saber que Dios iba a cuidar a su hijo, Ismael, aunque no estuviera en el campamento. Porque si Dios lo dice, Dios lo cumple. Entonces, si Dios nos dice a nosotros, mis hermanos, que en los tiempos difíciles nosotros vamos a tener el socorro de Él, y repito, y voy a usar las palabras de Jesús, en el mundo hallaréis aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Pero no es que yo diga, ay Señor, en el mundo hay aflicción y Dios me va a dar a mí 100 años de comidas, me va a dar 100 años de riquezas. No, es que el Señor me está diciendo a mí que no importa lo que esté pasando, usted está en mi regazo. No importa lo que esté pasando, usted debe estar y descansar confiado en mí. Y cuando usted descanse confiado en mí, cuando usted entienda quién soy yo, que soy Dios, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, que a mi voz pude construir todo el universo, que cuando yo dije sea la luz, fue la luz, que cuando yo dije sean los cielos, fueron los cielos, que con solo hablar puedo crear, puedo construir, y que para mí no hay nada imposible. Cuando usted entienda eso, lo entienda perfectamente, no importa lo que a usted le esté pasando, usted va a decir gracias Dios por lo que me está pasando. Gracias Dios porque me dieron la carta de despido, porque no sé por qué me la dieron, pero tú sí sabes. No sé por qué me dieron esta carta, pero Señor, ayúdame a tener la esperanza y la confianza de que esto me trae a 30 años de amistad, que esto me trae a 30 años de trabajo, que esto me trae a 30 años. Y si hoy las circunstancias cambian, vuelvo a tener fe y te vuelvo a adorar, porque significa que hay algo más adelante. Y cada vez que tú me das algo o me quitas algo es porque tú tienes propósitos eternos que yo no entiendo. Eso es tener fe, mis hermanos. Eso es confiar en Dios de verdad. Y seguimos leyendo el texto. Dice así. Perdón, a ver, no me quiere hacer caso esto. Ahora sí. Y Dios estaba con el muchacho. ¿Con quién? Con Ismael. Y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó por mujer de la tierra de Egipto. El pacto, bueno, ya ahí termina el capítulo 21 y sigue el capítulo 22. Dejo de compartir acá porque en el capítulo 22 viene ahora todo lo que Abraham hace, todo lo que, se le reconoce a Abraham como el padre de la fe cuando ya va a sacrificar a su hijo. Claro, pero póngase a pensar todo el recorrido que él tuvo desde Ur de los Caldeos hasta este momento, todo lo que él ha vivido, todo lo que él ha experimentado, todo lo que le ha pasado. Ejemplo, me volteo donde Adrián, que está jovencito, que es el que nos habló hace un rato y nos expuso que se sintió mal, que incluso se sentía como que si estuviera inútil. Así tal vez Abraham al principio se sentía, estaba jovencito viejo, porque tenía 75 años, pero me refiero en la fe, estaba joven en la fe. No había pasado por lo que tenía que pasar, tenía que llevarse sus tropezones, rasparse las rodillas, empezar a
entender que Dios era el que lo estaba guiando. Pero tenemos a don Carlos, que tiene más años, que sus hijos ya están grandes, que tiene nietos, nietas, que ya no ve las cosas como las veía cuando tenía 16 años, cuando tenía 20 años, cuando tenía 25 años. Ahora ve las cosas diferentes. Ahora don Carlos se acuesta a dormir y duerme bien. Que no es que no tenga problemas, porque tiene problemas. Que no es que tenga dificultades, porque tiene dificultades. Todos los tenemos. No hay una persona. Para usted tener dificultades y problemas solo necesita estar vivo. Eso es todo. Pero se acuesta y duerme bien, porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones en Cristo Jesús. Y mi paz os dejo, dijo el Señor, y mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Por qué? Porque la paz de Dios es confiar que hoy me acuesto y mañana me levanto en el control soberano de nuestro Señor. Y que nada ni nadie puede cambiar algo que Él determinó. Y que yo voy a tener fe en eso. Que yo voy a tener fe en Él, no en mi fe. Porque si yo deposito mi fe en mí mismo y en mi fe, entonces eso se va a desarmar, eso se va a caer y eso me va a hacer sentir muy mal. Porque mi fe está depositada en mi experiencia, en mis expectativas. Pero si yo tengo fe en el eterno Dios, el soberano, que creó todo el universo, que creó la tierra, que sabe dónde está cada molécula, cada célula de este mundo, que sabe en mi cuerpo, mi composición, tanto física como mental, como espiritual, como emocional, como de mi alma, que me conoce al detalle, que aún antes de que naciera, dices, mi embrión vieron tus ojos, que conoce tanto, tanto de mí, que antes de que yo fuera formado, antes de la fundación del mundo, ya había pensado en mí. Si yo logro entender lo que significa eso, y yo deposito mi fe en el Dios que tiene el control, mis hermanos y mis hermanas, eso me va a traer paz, confianza y seguridad. Que aún que yo vea que todo se pierde, aún que la majada se pierda, aunque las vides no den frutos, pase lo que pase, dice, con todo yo me alegraré en Jehová, dijo Habacuc, con todo. No importa si vienen los caldeos, no importa si vienen las dificultades, no importa si el mundo se hace un caos, yo creo, confío que lo mejor está por venir. Y el Señor dice a través de nuestro Señor Jesucristo que cuando estas cosas pasen, erguíos, levantados, porque vuestra redención está cerca. Así que cuando nosotros vemos lo que está pasando, cuando nosotros vemos el caos que está pasando, erguíos. ¿Qué es erguíos? Levante la frente, porque Dios está a la puerta. Maranata, el Señor está por venir. Y cuando yo entiendo eso, mi hermano y mi hermana, cuando yo entiendo eso, todo lo difícil que yo vea solamente me anuncia la venida del Señor. Y lo único que me produce es gozo, me produce alegría, me produce satisfacción y me produce adoración. Porque digo, Señor, no importa que me hayan dado la carta de despido, yo te adoro. No importa que me hayan dicho váyase, yo te adoro. No importa lo que yo esté viendo, yo te alabo. No importa lo que mi mente me quiera engañar. No importa lo que mi propia fe me quiera engañar. Yo creo en ti y en lo que tú haces. Que aún esté fuera de mi entendimiento, lo que tú haces es perfecto.